Hola, muy buenas tardes a todos. Qué rico poder estar con ustedes nuevamente compartiendo en este espacio. El objetivo de nosotros como hospital es seguirlos educando a ustedes en salud con temas relacionados con la salud bucal el día de hoy. Hoy nos acompaña el odontólogo Lucas Sepúlveda, quien nos va a hablar sobre este tema que es tan importante para la comunidad y el cual nos lo ha pedido mucha gente pues que lo tratemos en estos espacios. Lucas, bienvenido a este espacio, gracias por estar con nosotros el día de hoy y podemos empezar hablando entonces qué es salud bucal. Buenas tardes, Lady. Agradecido de esa invitación, de poder estar a través de este Facebook Live y poder educar a las personas sobre ese tema tan importante que es la salud bucal. Bueno, el de la salud bucal, digamos que cuando vamos a hablar de la salud bucal es ausencia de enfermedades, ¿cierto? Que es cuando estamos bien, pero una vez que tengamos ciertos tipos de enfermedades, lo importante es por lo menos prevenir a que esta enfermedad no siga avanzando o por lo menos controlarla, ¿cierto? Mantener lo que hallemos, lo que tengamos de origen bucal y evitar que, digamos, nos acarree dolor, nos acarree problemas. Entonces, el día de hoy vamos a enfocar mucho esta charla en cómo prevenir ciertas enfermedades porque realmente todas son prevenibles, o ya cómo tratarlas o cómo mantenerlas, aquellas que estén en un nivel leve y evitar que sigan avanzando. ¿Y qué problemas podemos mencionar en este espacio que se pueden presentar y cómo las podemos prevenir? Cierto, pues digamos que los más comunes es siempre las sensibilidades de dientes, que a veces los niños o chasquean los dientes, las personas constantemente están apretando dientes, son problemas que son de diario, diariamente estamos como sometidos a, digamos, a esas afecciones y que a veces pueden variar nuestra calidad de vida. Puede que estas sensibilidades nos comiencen, digamos, a evitar, que nos comiencen a evitar a tomar esas bebidas frías, nos ayuden también a desmejorar un poquitico en cuanto a la higiene, porque tenemos dolores o afecciones que las mismas personas ya no recurren como a cepillarse por el dolor que tienen en la boca. ¿Cierto? Entonces todas Ujú. las enfermedades vamos a irlas describiendo una a una y vamos mirando, como te digo, cómo podemos prevenirlas y cómo podemos controlarlas una vez que nos aparezcan. Podemos ir mencionando de pronto algunas enfermedades que se pueden presentar en salud bucal. Sí, claro que sí. Mira que una de las más comunes que tenemos viene siendo la hipersensibilidad dental o la Ujú. sensibilidad dental. Cuando hablamos de sensibilidad dental, quiere decir de que el diente está expuesto o que unas capas de los dientes está expuesto y queda sensible frente al aire, frente a líquidos fríos. La gente a veces, digamos, deja de consumir ciertos líquidos, no se toma ya cerveza fría, ya evita un vaso con hielo porque le causa un dolor tremendo generalizado. ¿Cierto? La diferencia que, por ejemplo, también a veces que las personas confunden es un dolor de nervio. El dolor de nervio, a diferente de la sensibilidad dental, es que el dolor de nervio es bastante localizado y sabemos que es de manera espontánea, que en cualquier momento nos puede aparecer sin necesidad de consumir algo y más que todo en las noches. Mientras que la sensibilidad dental es algo que es siempre después de un estímulo, después de que consumimos algo, después de que tomamos algo, nos queda esa sensación. Aunque es un poco corta, pero es una sensación molesta. ¿Cierto? Frente a las sensibilidades dentales, tenemos entonces unas que se ven asociadas al desgaste del diente, que es algo natural cuando va pasando el tiempo, cuando van pasando los años, que el diente queda expuesto. Esa capa inferior, esa capa, digamos, que está interna del diente, se llama dentina. Se ve de un color amarilloso, se reconoce porque, digamos, que el diente ha perdido esa contextura y ya pierde ese color blanco y se va viendo más amarilloso, y también en la zona de atrás. En la zona de atrás también vamos viendo que el diente se va desgastando y se va viendo mucho más plano. Son dientes que ya están afectados y que cada vez que consumamos esos alimentos fríos, a la vez que nos cepillemos, nos pueden generar como calambres, como digamos unos puntos gatillo, que como te decía, nos hace evitar ciertos alimentos. También esas sensibilidades a veces se ven como tipo cuellos dentales, ¿cierto? Los cuellos dentales están ubicados más que todo en la zona de atrás de la boca, que se ve a nivel de la encía. El diente se ve más largo. Eso es como en pocas palabras, el diente se ve más largo, se ve de color amarilloso y en algunas ocasiones se hace como si le hubieran sacado un pedacito al diente, como si el diente se hubiera desgastado. Cuando hablamos de sensibilidad dental, tenemos que recordar que, digamos, la sensibilidad dental siempre es en dos pasos. El primer paso, que es cuando ya tenemos la exposición del color amarillo, y un segundo paso,
que a través de nosotros mismos, bien sea un cepillado fuerte, el consumo exagerado o el aumento del consumo de las bebidas carbonatadas, los ácidos, los cítricos nos generan también como una corrosión en los dientes que nos exponen los túbulos de los dientes. ¿Cómo así que túbulos? Los dientes tienen una comunicación desde la parte externa hasta la parte más interior del diente, que es el nervio, y cuando ya sufren esa, digamos, esa corrosión por los alimentos, por las bebidas carbonatadas, hay una comunicación directa, que entonces cuando ya entre el estímulo frío, de una se va a sentir en el nervio, pero como les decía ahorita, es de una manera como generalizada, es todo un sector donde se nos está viendo afectado. Hay maneras de tratarlas, ¿cierto? Las sensibilidades se pueden, digamos, prevenirlas evitando entonces el consumo de esas bebidas carbonatadas y los ácidos. Pero entonces ya una vez que tengamos esa enfermedad, esa sensibilidad, lo ideal es comenzar a tratarlas con cremas de sensibilidad. Las cremas de sensibilidad funcionan. Por eso, mira que uno ya va a un supermercado y uno ve que todas las diferentes marcas comerciales manejan su propia como referencia para la sensibilidad dental, lo que es Colgate, lo que es Oral-B y Sensodyne. Todas tres tienen diferentes tipos de, digamos, como de crema diseñada exactamente para la sensibilidad dental. Estas cremas dentales no van a hacer un cambio inmediato, ¿cierto? No es de que yo me la apliqué inmediatamente ya voy a estar sin sensibilidad y ya me puedo ir a tomar las cosas frías. No, lastimosamente es una crema que se va viendo el efecto, es el pasar los días. A los 15 días, a los 20 días, ya nos va generando una estabilidad en los dientes que ya podemos volver a consumir de manera normal esos alimentos fríos. Ya en los casos que a pesar de que utilicemos esas cremas de dientes, que la apliquemos, que nos cepillemos con ellas, sigue aumentando esa sensibilidad dental, hay necesidad de acudir al odontólogo. Entonces, de primera mano, siempre es ideal comenzar a utilizar las cremas de sensibilidad en caso de que tengamos ese destemplamiento de los dientes, que a veces lo llamamos. Si aún así continúa, ya hay necesidad de colocarle una resina a los dientes. ¿Cómo así que una resina? Como hablamos que hay una parte expuesta del diente que es de color amarilloso, nosotros a través de calzas cubrimos o recubrimos el diente para que cuando entre el frío no entre directamente en el diente, sino que pegue en la calza. Ahí estamos protegiendo el diente. Y así vamos a que la persona vuelva a tener una nueva calidad de vida y vuelva a consumir esos alimentos fríos. Bueno, mencionaste que una persona con sensibilidad dental debe acudir al odontólogo. ¿En qué otros casos puntuales debemos acudir al odontólogo? Bueno, hay otro caso puntual que al principio hacía como un poco la diferencia entre sensibilidad y dolor de nervio, porque la sensibilidad dental siempre debemos de recordar que es la cuestión de un estímulo. Tomamos algo o nos cepillamos y me quedó doliendo. Ahí hay sensibilidad dental, pero en los casos cuando ya tengamos un dolor que sea espontáneo, un dolor que nos cogió en la noche, un dolor que estamos normal caminando, hablando y me cogió un dolor que no me dejó volver a seguir hablando, no me deja comer, son los casos donde ya tenemos que acudir al odontólogo para que hagamos una terapia, bien sea una terapia de recubrimiento para ayudar que el nervio no se vea afectado o ya tratar el nervio directamente, porque ya digamos el problema incrementó o se agrandó tanto que ya el nervio ya hay necesidad de tratarlo. Ujú. Bueno, Lucas, ¿te parece si hablamos entonces de otros problemas de salud bucal, como lo puede ser el bruxismo, las enfermedades periodontales? Y comencemos entonces hablando qué es el bruxismo, cómo se trata y de pronto hablemos un poquito en este tema del chasquido que decías ahorita de los Claro que dientes que sí. la gente hace. Mira Eso que además que tiene otro nombre, sí, digamos que cuando hablan que las personas rechinan los dientes o rechinan. chasquean los dientes, hay una asociación al bruxismo. Ok. El bruxismo como tal es el apretamiento de los dientes, el desgaste, cuando nos sobreesforzamos esos dientes y los estamos desgastando. Mira que cuando hablamos de la sensibilidad dental, decía que hay una parte expuesta del diente. Esa parte expuesta del diente que normalmente no está expuesta pues al aire, valga la redundancia, se debe o se asocia al bruxismo, porque las personas aprietan tanto ese diente que ya no lo debilitan. Hay dos tipos de bruxismos. Hay un bruxismo que es de día y un bruxismo que es de noche. El de noche es mucho más severo. ¿Por qué razón? Porque ese bruxismo, ese apretamiento de dientes, no lo controlamos. No sabemos cuándo inicia, cuándo termina, cómo lo hacemos. Entonces es un bruxismo que hay que tratar. Es uno que ya directamente hay que tratar. Mientras que el de día se puede llegar a controlar con ciertos tips.
Normalmente el de día siempre se hacen actividades de concentración, en actividades donde estamos frente a un computador o si estamos, por ejemplo, manejando el carro, manejando la moto, actividades que son muy repetitivas y que nos concentramos tanto que comenzamos a apretar los dientes. Este apretamiento de dientes a veces se nota porque los músculos de la masticación se ven fornidos, se ven gruesos. Son personas que en el ángulo de la mandíbula se ven un poco cuadrados creciendo porque el músculo está activo, es un músculo muy ejercitado. También tenemos ese bruxismo, llega un momento en el que nos puede debilitar el diente, que como hablamos ahorita hay unos cuellos dentales que es alrededor del diente, como cercano a la encía, que cuando apretamos el diente comienza a generar una pequeña movilidad. Esa pequeña movilidad se asocia mucho a otro temita que vamos a tocar más adelante, que es la enfermedad periodontal. Ujú. También cuando hablamos, digamos que el bruxismo hay que tratarlo, se habla de que se mandan a hacer unas placas personalizadas o unas placas de bruxismo para que las personas ya no chasqueen o no junten los dientes directamente, sino que ese forrito, esa placa que mandamos a hacerle a los dientes, evite ese contacto y ese impacto tan fuerte. Y al momento del rechinamiento o el momento del desgaste, lo que se va a terminar desgastando es la placa de bruxismo. Esa placa de bruxismo siempre es más que todo para las personas que lo hacen de noche. También tenemos otro tipo de recomendaciones de esas placas de bruxismo, que es algo que está en auge hoy en día, que son los deportes extremos. Las personas que practican deportes extremos también es muy bueno que comiencen a utilizar esas placas, porque en el momento de una caída, digamos haciendo ciclomontañismo, vos vas en tu bicicleta, te caes, no hay nada como tener los dientes protegidos para evitar que se fracturen, para evitar un desgaste. El bruxismo es el origen de muchas afecciones en la boca. Mira que hablaba que tiene mucha relación con la sensibilidad dental, con la enfermedad periodontal y también con las fracturas. Porque tener dos elementos de la misma fortaleza, que son dos dientes, dos elementos de los más duros del cuerpo humano, que estén chocando directamente, ellos no se van a partir de inmediato, pero sí van a comenzar a generar como unas pequeñas microfracturas por todo el diente, que a veces vamos y comemos un alimento duro, una arepa muy tostada, estamos comiendo una costilla, una alita, y resulta que se me partió el diente, ¿cierto? Digamos que el huesito fue el detonante, pero a raíz de que apretamos los dientes, son dientes que ya habían venido desgastándose o debilitando. Entonces, ese bruxismo también nos genera muchas microfracturas, de ahí la importancia de detectarlo. Ahorita al principio les decía que lo importante, digamos, es como prevenir. El bruxismo se asocia mucho a un tema psicológico, a un tema de ansiedad, a un tema de estrés. Llegar a prevenir el estrés o la ansiedad es bien difícil, pero sí lo podemos controlar con esas placas de bruxismo. Podemos controlar que ese desgaste no se nos siga en aumento, porque ya el tema psicológico, el tema de estrés es algo pues que es bien difícil. Sería uno Sí. estar como todos los días en el mar con una cervecita para uno no estar estresado. Pero la verdad, la única manera ahorita que podemos controlar ese bruxismo son con las placas miorrelajantes, que las llamamos nosotros a nivel profesional. Pero entonces, ¿cómo un paciente puede detectar que tiene bruxismo? O sea, ¿cómo yo sé que estoy sufriendo de este problema y tengo que acudir al odontólogo para que me manden estas placas para tratarlo? Bueno, lo primero, digamos que es a nivel dental. Nosotros nos observamos, nos miramos frente al espejo y son dientes que en la parte de adelante todos se ven parejitos, todos se ven iguales, desgastaditos, como si hubiéramos pasado un cuchillito y los hubiéramos cortado todos por igual. Entonces ese diente y fuera de eso se ve más cortico. Ahí ya estamos con un bruxismo leve. Cuando solamente lo vemos, digamos, en la parte de adelante, es algo que por lo usual es de noche y solamente y es de una manera leve. Ya cuando lo vemos en la parte de atrás, que ya los dientes pierden esas montañas, se ve como el volumen de que los dientes ya son totalmente planos, ya es un bruxismo que ha ido aumentando, ya hay necesidad de hacer placas de bruxismo. Las personas que a veces también se hacen diseños de sonrisa, que a veces se hacen, digamos, ciertos ángulos o que uno en el momento tuvo alguna fractura, también es muy importante utilizar la placa de bruxismo para proteger esos tratamientos, para evitar que se nos dañen. Entonces, prácticamente todas las personas podríamos consultar por ese apretamiento de dientes, ¿cierto? Ok. Porque todos, digamos, tenemos en algún momento un nivel de estrés o de ansiedad. Bueno, ahorita mencionabas las enfermedades periodontales, ¿cierto? ¿Se puede asociar el sangrado de los dientes de un paciente con estas enfermedades? O expliquemos un poquito qué son estas enfermedades.
Listo, bueno, sí. El sangrado sí se puede relacionar con las enfermedades periodontales, porque cuando hablamos de enfermedades periodontales, el periodontal significa perio, alrededor, y dental del diente. Entonces son todos los tejidos que están alrededor del diente, como lo son el hueso y la encía. Entonces, cuando estamos sangrando las encías, sí tiene que ver con la enfermedad periodontal, porque quiere decir de que hay unas encías inflamadas. La gingivitis, que es que es el sangramiento de las encías, es el primero, es el preámbulo para la enfermedad periodontal. Ya una enfermedad periodontal es un poco más agresiva porque ya hay pérdida del hueso. Mientras uno es inflamación, ya el otro es pérdida. Entonces, cuando iniciamos con ese sangrado es el momento que tenemos para acudir al odontólogo, para detectarlo de una manera temprana, una manera leve. Es el momento de intervenir. También no hay nada como el cepillado, ¿cierto? Si nosotros tenemos un correcto uso de la seda dental, un correcto cepillado las 3 veces al día, no nos va a dar enfermedad periodontal. Esa es la mejor manera de prevenirlo. Pero si ya lo tenemos, si ya sabemos que tenemos un modo leve, hay que hacer esa limpieza profunda a nivel experto, que es el letartraje y la profilaxis que hacemos en odontología, y mantenerlo controlado con las buenas técnicas de higiene oral. Dentro de la enfermedad periodontal, una vez digamos, si nosotros no acudimos cuando tenemos ese sangrado, no vamos al odontólogo porque digamos mejoramos la cepillado, desapareció el sangrado, pero a veces comienzan a aparecer como unas manchitas amarillas alrededor del diente, alrededor de la encía, quiere decir de que nos retiramos en el momento exacto, no lo hicimos de la mejor manera y se comenzaron a formar unos cálculos. Esos cálculos son unas piedras que se nos forman alrededor del diente, que viene siendo como residuos alimenticios, ya pues un poco olvidados ahí, que ya se vuelvan son unos acúmulos, que esos acúmulos ya nos comienzan a disminuir el nivel de la encía. Entonces mira que una vez tenemos el sangrado de encías, quiere decir de que la comida se está quedando. Si no lo retiramos, se va a comenzar a formar unos cálculos. Esos cálculos van a comenzar a disminuir el nivel de la encía, que ya nos va a desarrollar lo que es la enfermedad periodontal. Las personas que tienen esa enfermedad periodontal, que tiene un factor genético, tiene un lado que es pues por hereditario, van a comenzar a tener movilidad en los dientes, son dientes que van a comenzar a moverse y que posiblemente van a terminar en pérdidas. Te hablaba que el bruxismo también se relaciona porque si una persona ya comenzó con una pequeña movilidad dental y comienza a apretar los dientes, son dientes que van a comenzar a moverse mucho más rápido y van a terminar tristemente en exodoncias, en retirar esos dientes para evitar dolores. ¿Cómo entonces, por ejemplo, podemos tratar la enfermedad periodontal? Una vez identifiquemos que hay cálculos o que hay algo que nos esté, digamos, afectando y que nos genere ese sangrado constante de las encías, hay que acudir inmediatamente al odontólogo. Es otro momento que también tenemos que asistir al odontólogo, Lady. Entonces solamente podemos hablar que cuando hay enfermedad periodontal, el único signo de alarma o síntoma o señal es el sangrado, o hay dolor o hay otro A veces signo. no hay dolor, eso es una enfermedad que como es crónica, el paciente ya se acostumbra a esta enfermedad. El otro signo de alarma o de alerta es la movilidad del diente, ¿cierto? Que es un diente que a veces mordemos y se ajustó, yo mordí, este diente se me está como ajustando en una posición que no es. Eso es un signo ya de alarma serio. ¿Por qué? Porque ya la enfermedad ha ido avanzando. Lucas, bueno, hay otro tema importante en salud bucal y son las cordales, ¿cierto? Explícanos un poquito para qué sirven, a qué edad salen, si es obligación retirarlas. Bueno, mira, ese tema de las cordales, realmente una edad establecida no hay, pero lo más común es desde los 16 años. Desde los 16 años ya nos pueden estar molestando, por lo general siempre se localizan, son dolores que se localizan en el ángulo, en la parte más de atrás de la boca, se asocia mucho, nos comienza a dar inflamaciones en las amígdalas, las famosas amigdalitis, nos da dolor para tragar, el paciente tampoco quiere comer, el dolor se irradia. Cuando hablamos de que el dolor se irradia es porque comienza atrás y nos puede llegar casi hasta la punta de la lengua, hasta la parte más adelante, y entonces ahí siempre hay una necesidad de enviar una radiografía. La radiografía que enviamos es una radiografía panorámica. Esa radiografía panorámica nos va como a mostrar cómo está posicionada esa cordal, porque no todas las cordales hay que retirarle, no todas las cordales hay que sacarlas. Dependiendo del espacio y la posición de este molarcito, de esta muela, sabemos si hay que practicar esa exodoncia de este tercer molar. O sea, se retiran es porque realmente, por así decirlo, le estorba al paciente y le causa dolor, como de pronto hay personas que sí las tienen y no les afecta nada su bienestar.
Exactamente, solamente siempre y cuando esté molestando, se esté causando algún síntoma, se retira. Ujú, Hay otro tipo de indicación que es cuando es remitida. Casi todos los pacientes que inician braques, que inician ortodoncia, se ujú, les aconseja retirar las cordales por la presión que ejercen, porque muchas veces hacemos el tratamiento de ortodoncia sin que las cordales hayan salido. Terminamos, nos quedan los dientes súper bien, pero resulta que esa cordal comienza ya a mostrarse, comienza a ujú, salir y ya nos genera unos leves movimientos que nos dañan el tratamiento de ortodoncia. ujú. Entonces el consejo siempre es retirarlas. Pero entonces ahí está la radiografía panorámica donde vamos a evaluar si la posición está bien. ¿Cómo así que la posición? Nosotros tenemos que los dientes, ¿cierto? Se ven de esta manera. Muchas cordales, si vienen de la misma manera que los dientes, se va a posicionar correcto. Pero si las cordales vienen atravesadas, que a veces vienen de manera horizontal, son cordales que uno sabe que no hay manera de que salgan. Entonces uno las retira antes de que comiencen a doler. Ujú. Uno ahí ya lo hace de manera de diagnóstica porque uno lo evalúa, pero es un paciente que ya tuvo que haber tenido algo o una inflamación o alguna molestia, porque normalmente digamos que cuando vos llegas a pensar en las cordales es porque ya está sucediendo algo, ¿cierto? Lo que te Ujú, hablaba ahorita, que hay algún síntoma. Eso hablando más que todo de las de abajo, las de arriba casi siempre son cordales que terminan erupcionando y posicionándose bien. Pero ujú. entonces pasa algo, si nosotros retiramos la cordal de abajo y la de arriba está en buena posición, es una cordal que sigue saliendo, porque todos los dientes tienen como parejitas. El diente de arriba con el diente de abajo hacen una parejita que cuando alguno de los dos hace falta, el otro sigue saliendo como buscando ese diente ausente. Entonces a veces las cordales de arriba no salen tanto que nos comenzamos a morder los cachetes, nos comenzamos a molestar, entonces también uno opta por retirarlas. Bueno, para tener una buena salud bucal, ¿cuál es la recomendación? ¿Cuántas veces nos debemos cepillar los dientes? El uso de la seda dental también debe ser 3 veces al día. Hablemos un poquito del enjuague bucal, si es recomendable, no es recomendable. Listo, bueno, mira que pues al principio no quise como iniciar, no quisimos como Ujú, iniciar con este tema del cepillado, porque digamos que es lo que es muy repetitivo, es lo que todos los días se habla, de que hay que hacerlo 3 veces al día, de que hay que pasarnos la seda dental, no solamente en los momentos, digamos, donde sentimos que tenemos algo entre los dientes, sino que hay que cogerlo siempre de rutina. Hay que cepillarnos por lo menos 3 veces al día. La indicación siempre es hacerlo después de cada comida. Si comemos 4 o 5 veces al día, lo ideal es cepillarnos, ¿cierto? Para evitar que se nos formen esos cálculos, para evitar que se nos comiencen a generar esas sensibilidades en los dientes por el acúmulo de comida. Entonces, si lo hacemos 3 veces al día y nos pasamos la seda dental en esas mismas instancias 3 veces al día, vamos a procurar mantener una higiene bucal excelente y a raíz de eso con una excelente higiene, una excelente salud bucal. bueno, Lucas. Ah, algo más. Sí, también hablábamos sobre los enjuagues. De los Sí. enjuagues es bien importante que sean enjuagues sin alcohol, porque cuando, digamos, a veces tenemos la sensación de que nos quema, hay personas que les puede gustar mucho esa sensación, pero es algo dañino, porque es que los tejidos de la boca son bien sensibles. Entonces el uso constante de estos elementos que contienen alcohol nos pueden llegar a generar laceraciones o quemaduras a nivel gingival, a nivel de las encías, paladar, lengua. Entonces es bien importante que cuando vayamos a conseguir un enjuague que nos diga que es sin alcohol. Hay otro tipo de enjuague que contiene clorhexidina, que este enjuague es medicado. Este enjuague siempre debe de usarse una vez el odontólogo lo envíe. Es un enjuague que es muy bueno, las personas lo usan, pero no deberían de hacerlo así de libre demanda porque comienza a generar ya unas laceraciones, tanto que si ese que se conocido como periogar o clorhexidina, que si lo usamos más de 15 días, nos puede comenzar como a dañar las papilas de la lengua, a dañarnos el sabor. Entonces, bien importante que ese enjuague solamente lo usemos cuando el odontólogo nos lo envía. De resto, lo que es el Listerine, el Colgate Plax, los de Proquiden, que es la marca nacional, todos esos enjuagues sí se pueden usar a libre demanda, también por lo menos 2 veces al día. Bueno, yo creo que hablamos de todo en este corto tiempo, pero sí quisiera preguntarte si tienes de pronto algún otro tema para hablar, alguna recomendación o sugerencia para todas las personas que están conectadas con nosotros el día de hoy. Claro que sí, mira, hay otro elemento que es bien importante que es, digamos, las urgencias.
De las urgencias tenemos uno en específico que es el trauma dental, que es cuando nos accidentamos. Quería como también que al final dejar este tema, que cuando los niños o cuando cualquier persona se golpee los dientes, hay que analizar qué es lo que sucedió. Si de pronto la persona en el golpe se le perdió el diente se salió, una avulsión dental, es un diente que tenemos que buscar, es un diente que tenemos que recuperar. En lo posible, colocarlo en un vasito con leche para que el diente no pierda las propiedades y traerlo a urgencias o visitar al odontólogo donde ese diente se puede volver a colocar. Es un diente que tiene una alta probabilidad de que vuelva y se nos quede ahí. Entonces, cuando tengamos ese problema, siempre buscar el diente. Si de pronto, digamos, no encontramos el molarcito, no encontramos el diente, debemos de buscar detener el sangrado. En la boca es un lugar que sangramos constantemente, sangramos muy fácil, entonces el momento que tengamos un sangrado en cualquier caída, cualquier trauma, buscar dónde se está haciendo la sangre y hacer presión para detener ese sangrado. Dentro de los traumas también tenemos, digamos, ya algo más severo, que puede ser, digamos, una fractura de diente con exposición de nervios, también se puede manejar, digamos, con analgésicos mientras visitamos al odontólogo. Listo, Lucas. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Qué rico poder compartir estos temas tan importantes con toda la comunidad. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros conectados en nuestros programas de salud. Los esperamos en otra oportunidad. Feliz tarde. Sí, Lady, yo...